Abrimos nosotros en Hechos 10, pero vamos a ir leyendo a medida que vamos avanzando. Es un pasaje muy extenso, vamos a hacerlo en 2 veces. Si el Señor quiere, el domingo que viene vamos a culminar con este capítulo. Pero parece ser que para el autor de este libro, Lucas, el médico amado, como lo llama Pablo, colaborador de él, también uno de los escritores de los evangelios, es muy importante el asunto de la conversión. Al menos en este libro él lo deja reflejado, porque ya saben, cuando hablo de conversión me estoy refiriendo a ese momento en el cual se te predica el evangelio, crees al mensaje y el Espíritu Santo viene a morar en ti. Ahí se produce una conversión, y Lucas ya nos ha contado a nosotros en varias oportunidades cómo el evangelio llegó a diferentes lugares con diferentes individuos y cómo estos se han convertido. Nosotros tenemos evangelio y conversión en Pentecostés, ¿sí? Cuando se inicia la iglesia del Señor. Evangelio y conversión en tierra de samaritanos. Evangelio y conversión con un etíope gentil. Evangelio y conversión en la vida de un perseguidor de la iglesia. Evangelio y conversión en Lida. Evangelio y conversión en Jope. Y aquí llegamos a un punto importantísimo de la historia de la iglesia, cuando abrimos en Hechos 10, el evangelio llega a los gentiles. Y si usted se pregunta por qué hoy estamos reunidos aquí creyendo lo mismo que creían 12 judíos, predicando lo mismo que ellos y teniendo la misma esperanza bienaventurados con ellos, que ellos. ¿Por qué? Por este pasaje que vamos a contemplar. Porque a Dios le ha placido que el evangelio también llegue a los gentiles, personas como nosotros, que estábamos ajenos al pueblo del pacto, como lo menciona Efesios capítulo 2. Dios se ha dignado a hacer llegar el evangelio a nosotros. El Dios que prometió que en Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra, el Dios que no hace acepción de personas, también permitió que el evangelio llegara a los gentiles, personas como nosotros hoy. Más adelante el apóstol Pablo dirá a los efesios que de ambos pueblos, gentil y judío, Dios hizo un solo pueblo, derribando la pared intermedia de separación. Y aunque hemos tenido un pequeño vislumbre de lo que se venía en la conversión de este gentil, el etíope, recuerden que vino a Jerusalén a adorar, aquí lo tenemos en todo su esplendor, porque el evangelio llega a una comunidad, a un hombre que había reunido a su familia y a sus amigos, todos gentiles, para oír el evangelio. Y desde allí comienza la era de los gentiles, por así decirlo. Aquí Pedro usa las llaves del reino y abre la puerta para que los gentiles ingresen. Algo sorprendente para un judío. No estaba en la mente de ellos, a pesar de que tenían la promesa. En aquel tiempo algunos judíos decían que los gentiles habían sido creados para ser el combustible que encienda el fuego del infierno. Qué lindo piropo, ¿no? Para los gentiles. Pero aquí nosotros vamos a ver lo contrario. Fíjense que es tan importante lo que sucede aquí, que Lucas va a contar esta historia por lo menos 3 veces, desde 3 perspectivas diferentes. Hace lo mismo con la conversión de Saulo. Por lo menos en el libro de los Hechos 3 veces se repite esa conversión. Se ve que es algo importante, por eso el énfasis. La conversión es algo importante en este libro. De hecho, es lo que marca la diferencia entre alguien que es cristiano y alguien que no lo es. La conversión marca la diferencia entre alguien que tiene vida espiritual con alguien que está muerto en delitos y pecados. Esa es la diferencia. Uno está convertido, el otro no. Yo sé que hablar de conversión, nuevo nacimiento, no es algo que guste mucho en algunas iglesias evangélicas, ¿verdad? Porque hablar de conversión o nuevo nacimiento tal vez pueda llevar a que te preguntes, ¿de verdad yo experimenté una conversión o estoy viviendo una fantasía religiosa? Puede ser. A cierto pastor le preguntaron en una oportunidad, ¿por qué siempre estás hablando de nuevo nacimiento? Y él respondió, porque tienes que nacer de nuevo. Estaba muy despierto el pastor, ¿verdad? Entonces, si para el autor inspirado es tan importante que conozcamos cómo llega el evangelio a las personas y los cambios que producen, entonces en esta tarde vamos a considerar el evangelio entre los gentiles y la inclusión al pueblo de Dios. Aquí, en Hechos capítulo 10. Ese será nuestro tema de hoy. Vamos a ver
los hechos que rodean este evento histórico en la era de la iglesia, y lo haremos, como dije, en 2 tramos, ya que el relato es sumamente extenso. Hoy vamos a contemplar solamente la introducción y vamos a comenzar la lectura con el último versículo del capítulo 9, verso 43. La vez pasada dije que este era un nexo, una conexión con lo que se venía. Dice: y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, curtidor. Solamente hasta aquí. Tal vez te puedas preguntar cómo es posible que este versículo haga una conexión con lo que se viene, o por qué es una introducción para nosotros del hecho de que Pedro se haya quedado en casa de un curtidor. Tengan en cuenta el orden de la secuencia. Primero, el Espíritu de Dios desciende sobre la iglesia, una comunidad compuesta en su mayoría de judíos. Luego se abre el abanico y el Evangelio llega a los samaritanos, algo impensado para una comunidad judía. Imagínense ahora a Pedro teniendo que llamar hermanos a aquellos que eran despreciados por el resto de los judíos. Luego el Evangelio llega a los gentiles, pero antes hay un muro que también tiene que caerse. Es el muro de los prejuicios. Pedro está en casa de un curtidor. Saben que en aquel tiempo el oficio de curtidor era un tanto despreciable, por el hecho de que tenías mucho contacto con animales muertos. A Pedro lo mirarían de reojo en la sinagoga si se enteraban que estaba parando en casa de un curtidor. Porque eso era como una contaminación ceremonial para las personas. Entonces evitaban este oficio. ¿Saben que se dice que si una mujer se casaba con un hombre y luego este hombre le revelaba que era curtidor, ella tenía la potestad de pedirle el divorcio inmediatamente? Porque era un oficio impuro. Era un oficio muy cuestionado. Podríamos decir nosotros que el Espíritu Santo estaba preparando el corazón de Pedro para lo que estaba por venir. ¿Por qué? Porque aquí ya no vemos a un hombre fanático, enceguecido, con su nacionalismo acérrimo, como lo era Pedro, sino que lo vemos un poco más abierto. Tiene contacto con este hombre para luego derribarse una pared mucho más grande. No era normal que un judío tenga contacto con un curtidor. Sería mal visto en la sociedad en aquel momento. A su vez, parece como un entrenamiento, porque seguramente al parar en casa de Simón, Pedro tendría contacto con muchos animales impuros. Eso podría llevarle a él a ser descalificado de una sinagoga. Es como que el Señor lo estaba preparando, porque él tiene una visión justamente con estos animales. Como que el Señor lo está preparando. Así que un muro se está cayendo allí, el muro de los prejuicios. Ahora, si nuestro apóstol está preparado, podemos continuar nosotros. Entrando a nuestra porción de hoy, veamos entonces, en primer lugar, un poco de la vida del gentil que estará oyendo el Evangelio y recibiendo el Espíritu Santo. La condición moral y espiritual de Cornelio. Dice el versículo 1 y 2 del capítulo 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. No hace mucho nosotros consideramos la conversión, podríamos llamarlo, de un mal tipo, de un perseguidor de la iglesia, un hombre llamado Saulo de Tarso. Pero aquí parece ser que tenemos a un hombre bueno, si se lo puede llamar de esa manera. Un centurión, bajo su cargo estaban aproximadamente 100 soldados, y por lo que vemos, lejos de dar la impresión de ser un hombre rudo, violento e impío, tenemos a alguien que es, tomen nota, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, hacía muchas limosnas y oraba siempre a Dios. Pienso que con todas esas cualidades, casi como que no tenía necesidad de ser cristiano. Sí, era temeroso de Dios y era piadoso. Algunos dicen ser cristianos y no son piadosos. No temen a Dios, son avaros y no oran nunca. Pero son salvos. Dicen, ¿verdad? Ahora bien, debemos nosotros conocer el contexto cultural para entender estas definiciones. Porque alguien puede leer el versículo 2 y llegar a preguntarse, ¿cómo uno puede llegar a ser piadoso y temeroso de Dios y a la vez orar a Dios y que su oración suba a la presencia de Dios?
si su condición natural es la de muerto en delitos y pecados? ¿Cómo es posible esto? ¿Acaso hay otro camino para llegar a Dios que no sea Jesús y el Evangelio? El contexto nos va a ayudar a nosotros a entender este pasaje, estas definiciones. Estas maneras de definir a Cornelio, piadoso y temeroso de Dios, era la manera en que los judíos se referían a un gentil, cuando estos se hacían prosélitos o cuando guardaban algunas cosas de las leyes de Dios. Tal vez guardaban el sábado, tal vez asistían a la sinagoga. Entonces, ¿cómo definían a estas personas? Temerosas de Dios. Esa es la razón por la cual se dice aquí que este hombre era así. Es decir, dejabas de adorar dioses paganos y adorabas al Dios de los judíos. O guardabas el sábado y te abstenías de ciertos alimentos. Entonces te calificaban como persona temerosa de Dios. Aunque no necesariamente significaba que eras un prosélito con todas las letras, ¿verdad? Porque luego vemos que este hombre ni siquiera se había circuncidado. Por eso no estaba incluido dentro del grupo de los judíos. Pero sí lo consideraban un hombre temeroso de Dios. Justamente por esto. Por simpatizar con el judaísmo. Cornelio, a pesar de ser gentil, como que simpatizaba con el judaísmo, había dejado el paganismo para adorar solo al Dios de Israel. Qué interesante esto, ¿verdad? Era piadoso y temeroso de Dios, pero no como un fruto del Espíritu, sino por la práctica de ciertos ritos de la ley o reconocer solo al Dios de los judíos. Entonces, ¿qué etiqueta le ponemos? Piadoso y temeroso de Dios. Obviamente era un hombre sincero también, pero esa es la manera en que llamaban a un gentil que guardaba ciertas cosas de la ley. Piadoso y temeroso de Dios. También como resultado el hombre daba limosnas al pueblo, porque la ley justamente enseña la generosidad. Y parece ser también que participaba de las 3 oraciones diarias que los judíos tenían, porque dice el texto que oraba siempre a Dios. Entonces, esta es la condición moral y espiritual del gentil, muy digno de imitar. Él vivía de acuerdo a la luz que tenía y Dios en su gracia quiso proveerle algo más, porque de hecho necesitaba algo más para que pudiera ser verdaderamente salvo. Yo creo que Cornelio responde a una pregunta que muchas veces los cristianos nos hacemos. ¿Qué pasará con aquella gente que nunca tuvo la oportunidad de escuchar el Evangelio? ¿Tendrán la oportunidad de ser salvos? Romanos capítulo 1 dice que no tienen excusa. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Entonces, si responden a la luz que todos los hombres reciben, Dios se encargará de que el Evangelio llegue a tal persona, y no sé de qué manera, pero lo hará. Tal vez de alguna manera sorprendente, como en el caso de Cornelio. Él tenía cierta iluminación, no había escuchado el Evangelio aún. Y respondió favorablemente a esa iluminación que todos los hombres tienen. Dios en su gracia quiso proveerle el Evangelio. Cuando estudiamos el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 vimos que el Señor, al encarnizarse, el escritor del Evangelio dice, esa luz que ilumina a todo hombre venía a este mundo. Todos tienen cierta iluminación, el asunto es cómo responderán a esa iluminación. Este hombre estaba respondiendo favorablemente a esa iluminación. Y no por méritos, sino por gracia. Dios quiso que el Evangelio llegara a él. No nos confundamos porque podemos llegar a pensar, bueno, está haciendo buenas obras y Dios lo recompensa con el Evangelio. No es así. Es por gracia del Señor. Él era un buen hombre moralmente hablando. Cornelio, aún así, necesitaba oír el Evangelio y recibir el perdón por sus pecados. Más adelante Pedro le hablará justamente del perdón. O sea, este hombre era bueno, piadoso, pero no era salvo. No era salvo. Si no había oído el Evangelio y no había creído a eso todavía. Esto nos dice algo a nosotros hoy. El buen comportamiento, la asistencia a la sinagoga, la caridad, las oraciones, todo está bien. No tenemos nada para reprocharle al centurión. Su conducta intachable, pero no era salvo. ¿Por qué razón? Porque solo en Cristo hay salvación. Si no hay fe genuina en Él, si no hay conocimiento del Calvario, todas sus buenas obras, el profeta Isaías dice que son trapos de inmundicia. No suman en nada. Pero Cornelio va encaminándose bien.
Está respondiendo bien a la iluminación que tiene. Ahora, en segundo lugar, veamos, hermanos, la visión de Cornelio. Ya sabemos su condición moral y espiritual. Ahora veamos que él tiene una visión. Versículo 3. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Wow. Qué cosa tan importante, hermanos, parece que está por acontecer, ¿no? Porque hay visión, hay manifestación de ángeles, hay ciertos detalles que tienen que cumplirse, llevarse a cabo y mucho más. Es como una experiencia grande la que está viviendo este hombre. Y digo que hay visión de ambos lados. Primeramente, el que necesita el Evangelio tiene una visión. Y luego vamos a ver que el que le tiene que compartir el Evangelio también recibe un éxtasis. ¿Qué es lo que está por acontecer? Que hay tanta actividad en el cielo y también en la tierra. Bueno, vamos a examinar la visión primeramente de este hombre. El verso 3 dice que, bueno, tuvo una visión, pero que no se te escape este detalle que es importante porque es inspirado. Pero también es importante para nosotros por el contexto que estamos viviendo con muchas iglesias evangélicas. Dice, vio claramente en una visión. Lo que el Señor quiere mostrarle no era algo defectuoso, ni cuestionable, ni dudoso. Como hay muchos por allí hoy contando experiencias de falsas visiones y que fueron al infierno y después volvieron y que oyeron una voz del más allá y esto y lo otro. Esto fue algo claro. Claramente el Señor le mostró algo en una visión. Además, la reacción de Cornelio condice con la de otras personas en la Biblia que reaccionaron de la misma manera ante semejante experiencia. ¿Recuerdan a Zacarías en el templo cuando le apareció un ángel? Atemorizado y turbado, dice que quedó este hombre. Juan en Apocalipsis, luego de una visión del Hijo del Hombre, dice, cuando le vi, caí como muerto. No solo estos personajes, sucede con María, sucede con las mujeres que fueron al sepulcro y vieron un ángel, y también con Manoa y su mujer, cuando entienden que ven un ángel, dijeron, ciertamente soy hombre muerto. Terror se apodera cuando tienen semejante experiencia, distinta a las experiencias que muchos dicen hoy, tenemos, vi un ángel y me dijo esto y lo otro, y tomamos mate y todo. Tremendo. La experiencia de Cornelio es clara y genuina. Pero qué interesante lo que destaca el ángel de este centurión, ¿no? Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Wow. El ángel está usando un término que era conocido para los judíos y también para este hombre que simpatizaba con el judaísmo. Tus oraciones y limosnas han subido, como cuando el humo del sacrificio presentado en adoración delante de Dios en el Antiguo Testamento subía a su presencia y resultaba en olor grato. Así también la caridad de este hombre y sus oraciones. Qué increíble, ¿eh? No era creyente. Obviamente, en ninguna manera lo que está haciendo este hombre son méritos para obtener la salvación, pero parece ser que son detalles que Dios considera. Dios está prestando atención a las limosnas de este hombre y a sus oraciones. Las está recibiendo y aún no había oído el Evangelio ni había recibido a Cristo como Salvador. Simplemente por estar respondiendo a la iluminación que tiene. Sé que es un tema interesante y es muy amplio y se pueden abordar muchas cosas. Vamos a remitirnos solamente a lo que el texto está diciendo. Las oraciones de Cornelio y sus limosnas habían llegado para memoria delante de Dios y en consecuencia Dios en su gracia le trajo el Evangelio. Aclaro, no como premio, sino como gracia. Pero qué interesante, mis queridos hermanos, lo que leemos aquí en cuanto a esta visión. Este hombre no conocía el Evangelio, no se había apropiado por la fe de esa salvación, sin embargo sus oraciones suben hasta la presencia de Dios. Y digo yo,
¿cuánto más las oraciones de los santos que tienen al Espíritu Santo de Dios morando en sus vidas? Por eso siempre quiero animarte, no solamente a que ores de manera privada, sino a que te reúnas cuando los santos apartan un tiempo para orar. Esas oraciones suben a la presencia de Dios y Él las considera. Eso es lo que vemos. Yo entiendo que nuestras oraciones, metafóricamente hablando, suben hacia Dios. El Salmo 141:2 dice, suba mi oración delante de ti como incienso. En Apocalipsis 8:4 leemos, de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Pero parece ser que las limosnas que este hombre hacía de manera horizontal hacia los pobres judíos también tenían un giro vertical y subían hasta la presencia de Dios. Dios considerando las limosnas de un hombre. Muy interesante. Tal vez porque el sabio dijo, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar, en Proverbios 19. Alguien dijo, Dios conocía el corazón de Cornelio, que era un hombre devoto, y que lo adoraba con lo mejor de su entendimiento. Por eso digo, con la iluminación, con la luz que él tenía en ese momento. Nunca había oído el Evangelio, a lo mejor había oído algo de Jesús, no lo sabemos, pero Dios recibe sus oraciones y sus limosnas. Ahora bien, como eso no es suficiente, no llena la medida para ser salvo, el mensajero de Dios le comunica aquello que tiene que hacer. Llamar a un tal Simón que estaba ahí a orillas del mar con un tal curtidor. Y eso es lo que hace. Envía a 2 de sus hombres más devotos a buscar justamente a Pedro para que le comparta lo que Dios tiene para decirle. Sin embargo, antes de que Pedro se encuentre con este hombre, necesitaba algo, que Dios tratara personalmente con él. Porque lo que iba a acontecer lo iba a descolocar completamente. Entonces, en tercer lugar, veamos la visión de Pedro. Ahora vamos al versículo 9. 10:9 hasta el 20. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Sin duda alguna, hermanos, que el apóstol necesitaba una preparación para lo que estaba por venir, porque todo judío creía lo mismo que Pedro explica en el versículo 28, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Y el Señor prepara a su siervo por medio de un éxtasis. El que necesitaba el Evangelio tiene una visión. El que le va a compartir el Evangelio dice que tiene un éxtasis, parece ser algo distinto a lo que experimentó el otro hombre. Bain dice, el éxtasis es una condición en la cual se desvanecía la conciencia ordinaria y la percepción de las circunstancias naturales, y el alma quedaba solo sensible a la visión impartida por Dios. Tal vez pueda ser eso lo que experimentó Pedro, o algo parecido, pero pienso que para un judío tan tradicionalista no sería suficiente que alguien viniera y le dijera, viejo, los gentiles también entran en la promesa de Dios, así que te toca aceptarlos. Eso haría cosquillas al oído de Pedro. Él necesitaba algo más, no iba a ser suficiente eso. De hecho, si prestan atención a la visión que tiene Pedro,
Su manera negativa de responderle al Señor nos muestra cuán arraigada estaba la religión judía en su corazón, ¿verdad? Él respondió no a lo que el Señor le estaba diciendo. Él reconoce que es el Señor quien le muestra la visión y le dice, levántate, Pedro, mata y come. Y él responde, no, mi religión no me lo permite. Nunca comí cosa común o inmunda. Wow. ¿Usted le ha respondido alguna vez al Señor de una manera tan negativa a una petición que Él le ha hecho o a una orden en la Escritura? ¿O te animarías a contestarle al Señor no cuando Él te dice que hagas alguna cosa? Tal vez pensemos que no lo haríamos, pero piensa. Las Escrituras dicen que si no perdonamos a los hombres sus ofensas, entonces el Padre tampoco nos perdonará. Pero a veces nosotros respondemos, Señor, no lo voy a perdonar a mi hermano. Bueno, a lo mejor no lo decimos con palabras, pero con hechos sí. Y vivimos de esa manera. Una manera de responder negativamente a lo que el Señor nos está diciendo. El Señor también dijo, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvierais amor los unos para con los otros. Pero en muchas congregaciones, si hay algo que no hay, es amor. Esto es una manera de decirle no a lo que el Señor nos pide. A veces nosotros también lo podemos hacer. Tenemos muchas cosas arraigadas en nuestros corazones que necesitan ser quitados. Pero hoy ya no necesitas de un éxtasis o una visión. Solamente necesitas leer tu Biblia y obedecer. Eso es todo. No necesitamos la misma experiencia que Cornelio ni que Pedro. Ahora, volviendo a la visión de Pedro, fíjense que se tuvo que repetir 3 veces hasta que Pedro finalmente entendiera lo que el Señor le estaba mostrando. El asunto no pasaba por alimentos impuros o puros, porque el Señor ya le había hablado a esto a sus discípulos en Marcos capítulo 7, versículo 18, yo se lo leo, dice, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Ahora, el asunto pasaba en que Dios estaba incluyendo a los gentiles en su pueblo y por lo tanto tenían que desarraigar esa idea ofensiva de que son gente común o inmunda. Eso es lo que Dios le está enseñando a Pedro ahora. Esta gente que vos considerás inmunda serán parte de mi pueblo y necesitas recibirlos vos también. Esa es la enseñanza para Pedro. Pérez Millos resume muy bien lo que acaba de suceder. Dice, en una magnífica lección, el apóstol entendía que los gentiles podían ser salvos sin convertirse en judíos y que unos y otros venían a formar una misma unidad espiritual en Cristo. Las cuestiones legales que producían separaciones habían quedado cumplidas y canceladas por la obra de la cruz. Fin de la cita. Gracias a Dios, Pedro estaba entendiendo la lección que el Señor le estaba mostrando. Sabemos que le costó mucho, ¿no? En la carta a los Gálatas nos dice allí que Pedro se juntaba con los gentiles. Bien, Pedro, pero cuando venían los judíos, él se retraía nuevamente. ¿Le ha costado? Para eso tuvo que estar el apóstol Pablo y darle un cachetazo así, públicamente, y ahí él lo pudo entender. Pero hasta este momento, él estaba tratando de asimilar correctamente todo lo que había visto en su éxtasis. Ahora bien, ya sabemos la condición moral y espiritual del gentil Cornelio, abordamos la visión que tuvo también. Ya hemos hablado de la visión preparatoria que tuvo Pedro y que necesitaba para que el muro de los prejuicios se cayera. Ahora falta la aplicación de esto, ¿no? Nos queda considerar entonces el encuentro entre ambos. En cuarto lugar, veamos el muro de separación judío-gentil se cae. Versículo 21. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos.
y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. A medida que nosotros íbamos avanzando en el relato, vemos cómo Pedro va dando pasos en su aplicación de la visión que tuvo. Primero, al recibir a estos hombres, que evidentemente los reconocía como gentiles. Jamás en otro momento de la vida de Pedro hubiese recibido a estas personas. Ese es el primer paso que da, recibirlos. Pedro los escucha y también los hospeda, increíble. Segundo, cuando comienzan a describirle el propósito de la visita, Pedro podría haberse negado rotundamente. Tenía que ir hasta la casa de un gentil. Pero no solamente gentil, sino un centurión romano, que justamente los judíos estaban subyugados bajo ese imperio. Ahora Pedro tenía que ir a la casa de un centurión a hablarle, él podría haber dicho ¡no! Sin embargo, está dando pasos, aplicando lo que él aprendió en la visión y decide ir. Por eso valió la pena que estos hombres describieran quién era Cornelio. El verso 22 dice que era varón justo, nuevamente temeroso de Dios, pero se añade que tenía buen testimonio en toda la nación de los judíos y que estaba expectante para oír a Pedro. Eso seguramente habrá traído tranquilidad al corazón de Simón, que justamente recientemente había tenido una visión. Entonces decide ir. Ahora, pensemos brevemente en la actitud ejemplar de Cornelio. Tal era esa hambre por oír lo que Dios tenía para decirle, que no solo se prepara a él para esperar el mensaje, sino que también convoca a sus parientes y a sus amigos más íntimos para oír lo que Dios tenía para decirle. El verso 33 dice: estamos en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Este hombre habrá permanecido expectante por lo menos 4 días. Primero, al enviar a sus hombres, le habrá llevado un día. Posaron en la casa de Simón, al otro día salieron y al 4.º día habrán llegado a su casa. Pienso que se habrá comido todas las uñas esperando a Simón para oír el mensaje de Dios. Ahora, remóntese a los cristianos del siglo XXI. ¿Estarán expectantes también a lo que Dios tiene para decir cuando las escrituras se abren? ¿O no? No lo sé. Cornelio reunió a sus parientes y amigos para oír el Evangelio. A veces nosotros recibimos visitas de amigos y parientes y no nos congregamos. Vaya diferencia, algo anda mal. Si el mensaje de ayer es el mismo de hoy, Dios no ha cambiado. Él sigue hablando de la misma manera cuando se predica su palabra. Asegúrate de hacer todo lo posible de estar cuando el Señor va a hablar. Que verdaderamente tu ausencia sea una causa de fuerza mayor. Y no pereza o alguna otra cosa. Porque de seguro el Señor hablará a su iglesia. Díganle a las visitas: vengan conmigo a oír el Evangelio o espérenme aquí sentado, pero yo voy a ir a oír lo que Dios tiene para decirle. Si se enojan, lamentenlo. Me imagino a Pedro llegando a casa de Cornelio. Bueno, ¿dónde está el centurión que me mandó a llamar? Que tengo un mensaje de parte de Dios para él. No, no está, se fue de picnic. Está en el cumpleaños del soldado Ryan. Así que no hay mensaje de Dios para él, no. Estaba expectante porque Dios le iba a hablar.
Reunió a toda su familia y a sus amigos más íntimos y se quedó esperando a Pedro. 4 días esperándolo. Finalmente el hombre llegó. Gracias a Dios que no pasó eso, ¿verdad? Cornelio estaba allí, ansioso por oír el mensaje de Dios. Que cuando llega el mensajero, a pesar de ser él un hombre de jerarquía, dice el versículo 25 que salió a recibirle y se postró a sus pies y adoró. Estaba emocionado, no sabía cómo actuar y responder. ¿Están pensando en esto? Un soldado de rango romano arrodillándose ante un pescador judío, solamente para oír. Él lo trataba como si fuera un ángel del Señor, porque tenía un mensaje para él. Qué interesante. Los judíos en aquel tiempo, como dije, están subyugados por el Imperio Romano. Pero aquí uno de los oficiales del ejército está postrado ante un judío. Pedro le exige que se ponga de pie, ya que el único que merece adoración es Dios. Él es apóstol, pero no se considera superior a nadie. Y aquí el muro de separación judío-gentil comienza a caerse. ¿Qué diferencia con los apóstoles de hoy, no? Cuando van entrando te tenés que poner de pie. Una vez vi, perdonen que le cuente, pero vi esos videos que circulan por allí. Un apóstol iba entrando a la iglesia y había un hermano que con un micrófono le iba haciendo la presentación. Y ahí viene el apóstol y todos los hermanos y tiraban laureles. Pedro dice, ponete de pie, yo soy un hombre igual que vos. A pesar de la autoridad apostólica que él tenía. Versículo 28. Sí, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. La grieta aquí, el muro se estaba cayendo, ya aquello que separaba a un gentil de judío se estaba desmoronando. Pero, qué manera tan ofensiva, pero a la vez sincera de presentarse en una casa, ¿no? Pedro le está diciendo, bueno muchachos, ustedes saben, no quiero estar acá con ustedes porque es una abominación para mí. Me contamino en esta casa llena de gentiles. Pero a pesar de mi fanatismo, Dios me ha enseñado algo, que no me corresponde llamar común, inmundo a nadie. ¿Saben? Algo interesante de este relato es que la ley judía no prohibía el acercamiento social de un judío con un gentil. Esto es algo que habían inventado los rabinos. A tal punto que decía que si volvías de un mercado, te tenías que sumergir para purificarte nuevamente. Pero era una enseñanza de hombre. No está esto contemplado en la ley. Sí es cierto que se le dice al pueblo de Dios que no adoren como hacen los paganos, pero bajo ningún punto de vista se impedía el contacto social con los gentiles. Los rabinos habían inventado esto. Ahora, qué terrible es considerarse más que otros solamente por etnia, estatus social, religión, posición eclesial, cuando Dios no hace acepción de personas e imparte su salvación a todos por igual, sin discriminación alguna. Ahora, qué importante es esa preposición, pero, ¿no? Pero a mí me ha mostrado Dios. Para que se cayera el muro que separaba a los judíos y a los gentiles, tuvo que interferir Dios. Si no, no hubiese pasado. Y lo hizo enviando a su Hijo a morir por los pecadores. Pedro entendió y aplicó lo que el Señor le enseñó en la visión. Que ahora los gentiles ya no deben ser considerados inmundos y que hay salvación para ellos también. Y por eso hoy nosotros, que en otro tiempo estábamos lejos, dice la Escritura, fuimos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Efesios 2. Ahora solo nos resta ver el mensaje que Pedro tiene para entregar y la conversión de este gentil, ¿verdad? Pero eso lo veremos el domingo que viene. Sería demasiado compartir todo hoy. Ahora bien, hay algunas aplicaciones de lo que hemos visto hasta aquí. Primero, tu condición moral no te hace salvo. ¿Por qué digo esto? Cornelio era un hombre de buen testimonio, temeroso de Dios, oraba, daba limosna, pero eso no sumaba nada en cuanto a su salvación. Sí destacamos y reconocemos su búsqueda sincera de la verdad y la gracia de Dios para con él, pero él necesitaba algo más. Él necesitaba oír el Evangelio y creer en Cristo. Si no, no había diferencia con cualquier otro. Tal vez alguien aquí está tratando de sumar puntos con buenas obras
para que le abran las puertas del cielo, eso es vano. Solo a través de Cristo llegas allí. Solo a través del Evangelio. Deja que las obras sean el resultado de tu salvación y no creas que es la causa de la misma. ¿No es así? Segundo, ¿hay pared intermedia de separación en tu vida? Había algo que separaba a los judíos de los gentiles, ¿no? Barreras de tradiciones y leyes de hombres. Pero Dios le mostró a su siervo que su plan siempre fue la inclusión de los gentiles a su pueblo redimido. Y esa pared se cayó. Ahora te pregunto, ¿hay algo que te separa de la comunión con otros? Viejos rencores, costumbres de hombres, favoritismo, lo que sea. Tienes que remontar tus pensamientos al Calvario. Allí el Señor, conforme Juan 3:16, exhibió al mundo el amor del Padre hacia los hombres sin distinción alguna. Por lo tanto, no permitas entonces que haya una pared que te separe de los santos. No debe haber una pared de separación entre aquellos que tienen a un mismo Salvador. Esto sería una contradicción. Tercero, aplica lo que Dios te ha mostrado. Tanto a Cornelio como a Pedro, Dios le ha mostrado algo. Pero eso necesitaba una aplicación, si no, todo quedaría en la nada. Sin embargo, ambos accionaron a lo que les fue revelado. Pregunto, ¿qué te ha enseñado Dios? ¿Qué te ha mostrado? Piensa en eso durante la semana y esfuérzate en aplicarlo a tu vida. Porque de no ser así, simplemente te convertirás en un oidor olvidadizo. Todo lo que Dios te ha mostrado sirve de poco si no lo aplicas a tu vida, ¿verdad? Tenemos que hacer como Cornelio y Pedro. Dios le ha mostrado esto. ¿Cómo continúa? Lo aplicamos a nuestra vida. Así también debemos hacer.